Y culminamos hoy en Buenos Días Canarias la ronda de entrevistas a los candidatos al Parlamento Europeo de cara a los comicios de este domingo 9 de junio. Saludamos ya a Juan Fernando López Aguilar, es el candidato del Partido Socialista. Señor Aguilar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Encantado de estar con ustedes y de dirigirme a los espectadores de la Pública Canaria. Bueno, ha dicho usted en campaña, se ha dirigido a los ciudadanos y ha hecho una advertencia ante las elecciones europeas más decisivas de la historia. ¿Por qué? Sin duda lo son, porque el Parlamento Europeo es el Parlamento más poderoso de la historia, el Parlamento más poderoso de Europa. Este es el primer mensaje, no es un Parlamento menor ni es un Parlamento remoto, es un Parlamento que nos determina, es un Parlamento que encuadra el 80% de la legislación de los Estados miembros, pero más importantemente, es el único Parlamento supranacional elegido por sufragio universal, con todas y todos nosotros dentro, toda Canarias dentro, Canarias y canarios dentro, elegimos por sufragio universal un Parlamento legislador, un Parlamento que legisla sobre nuestros derechos y libertades, un Parlamento que nos protege penalmente contra la criminalidad organizada, por ejemplo, te protege ante el hackeo de tu tarjeta de crédito o ante la pornografía infantil. Es un Parlamento que legisla sobre migraciones y asilo. ¿Nos importa eso o no nos importa? Nos importa muchísimo. Es un Parlamento que asigna los recursos presupuestarios de lo que penden nuestras esperanzas, el Parlamento que apoya al sector primario, el Parlamento que permitió salvar los empleos durante la pandemia, que de otra manera hubieran sido implacablemente destruidos, el Parlamento que financia las infraestructuras y la modernización de la economía a través de la agenda digital, a través del biogás, a través de la investigación biomarina, a través de la investigación aeroespacial. Por tanto, esa promesa de economía circular en Canarias y de energías renovables está financiada enteramente por la Unión Europea y lo legisla el Parlamento Europeo. Por tanto, es un Parlamento absolutamente determinante, pero además lo hace en un momento dirimente, porque resulta que la Unión Europea está cuestionada, claro que lo está, por fuerzas antieuropeas, que han renunciado a abandonar la Unión Europea viendo el fiasco del Brexit, pero la quieren implementar por dentro y por tanto tienen un plan para hacerla frágil, débil, inane, irrelevante en el mundo, y necesitamos una Unión Europea relevante en el mundo, por ejemplo para nuestro vecino africano. ¿Cómo nos vamos a relacionar con los países de origen y tránsito sino con una diplomacia y una musculatura de escala europea? Es lo que necesitamos y es lo que decidimos en la urna del 9 de junio. Y con la dilatada experiencia que tiene usted en el Parlamento Europeo, señor Aguilar, y habiendo superado otras campañas, ¿cómo calificaría esta campaña que estamos atravesando? Quizás todos esos mensajes que usted está nombrando, está viendo quizás manchado por otros mensajes que quizás vienen contaminados por la política nacional y que no se están centrando directamente en el debate de lo que nos jugamos en Europa. Lo que resulta doblemente penoso porque esta vez vamos a una sola urna, es la urna europea y no es una urna menos importante que ninguna. Está bien que haya movilización electoral cuando hay que elegir alcaldes y alcaldesas y presidentes y presidentas de cabildo. Y el gobierno regional en la doble urna, insular y regional, y el gobierno de España en la doble urna, Congreso y Senado, pero ahora elegimos Parlamento Europeo, que no es menos importante sino más, porque es una ciudadanía que también nos pertenece enteramente. Y esta vez es una sola urna, la europea, y en otras ocasiones lo recordamos, la urna europea ha coincidido con alguna otra elección, y por tanto que haya alguna contaminación de debate nacional o de debate local resulta inevitable. Pero ahora que hablamos de Europa, ¿cómo es posible que lo que tenemos enfrente, esa derecha y esa ultraderecha, no hayan dedicado una sola palabra a hablar de lo que está en juego en Europa? No, han hecho lo que vienen haciendo mucho tiempo, ruido, furia, instigar sentimientos negativos para intentar explotar la cólera que ellos mismos generan. Y una cólera que nada tiene que ver con lo que decidimos en la urna del 9 de junio. A la vista está, todos los temas que han puesto sobre la mesa son temas que tienen otro escenario y otra urna en la que resolverse. Votamos el gobierno de España hace un año y resulta que Vox y el PP, es decir, Abascal y Feijóo fracasaron en el intento de conseguir hacerse con el gobierno de España. Lo intentaron, porque Feijóo lo intentó, pero no lo consiguió, y lo ha conseguido Pedro Sánchez. Y desde entonces están en una revancha infinita y quieren convertir esto en un plebiscito contra algo, contra alguien. No, lo que decidimos el 9 de junio es nuestra ciudadanía europea que nos pertenece, insisto. Somos canarios y somos españoles y somos europeos y todo al mismo tiempo, y ninguno de estos círculos nos perjudica. Nos fortalece la ciudadanía europea y la necesitamos, ejerzámosla, vamos a por ello. Lo que decidimos es por sufragio universal, el Parlamento que te pertenece y que te representa, el Parlamento que legisla sobre esa escala europea de respuesta que tú requieres. Y los que estamos hablando de Europa somos nosotros, por eso resulta doblemente imperdonable escuchar a PP y Vox todo el día meter la cizaña y la ponzoña con la que han hecho política desde que están en la oposición. Y esto creo que
debe ser denunciado con toda contundencia, porque créame, yo he estado en el Parlamento Europeo estos años y resulta penoso ver las derechas españolas en el Parlamento Europeo hablando mal de España. Y España es un país respetado en la Unión Europea, es el país que más crece de la Unión Europea, es el país que más empleo genera de la Unión Europea. 1 de cada 2 empleos y estables se generan en España. Tenemos 21.300.000 cotizantes a la Seguridad Social por primera vez en la historia. El paro ha descendido al nivel de hace 18 años, cuando yo era ministro, con Zapatero, el mínimo en democracia, además de contener la inflación por la excepción ibérica, que ellos llamaron timo, y fue una conquista del gobierno de España para conseguir exceptuar a la península ibérica del acoplamiento del precio del gas marginal con respecto de la electricidad para abaratar la factura de la luz, y hemos contenido la inflación y hemos reducido la deuda y hemos contenido el déficit y estamos creciendo como ningún país en la zona euro. Es un país, por tanto, del que podemos estar orgullosos y tenemos muchísimo por hacer, porque además lo estamos combinando con una política social expansiva y, naturalmente, con la protección de los derechos y libertades y el respeto de todas las personas en su diversidad. Todo lo contrario de la derecha, que en el Parlamento Europeo no es otra cosa que hablar mal de España, presentando una imagen apocalíptica de España, un apocalipsis que nunca acaba de llegar. Y vienen con ese discurso a las elecciones europeas. Pues no, en las elecciones europeas vamos a votar nuestra ciudadanía europea por la Europa que merecemos, la Europa que queremos. Y el Partido Socialista se presenta como garante de un pilar social robusto que incluya la vivienda como un capítulo esencial de ese pilar social. Usted, que ha tenido la oportunidad durante estos días palpar el ambiente en la calle, también se ha reunido con entidades, con colectivos, ¿hasta qué punto los canarios somos conscientes de esa condición de región ultraperiférica? En función de esos resultados que se ven en esas próximas elecciones europeas, señora Aguilar, ¿esa condición de región ultraperiférica puede difuminarse, desvirtuarse? ¿Corre ese riesgo? Mi impresión no solamente es muy positiva, sino muy agradecida. He estrechado muchas manos, he recibido muchas sonrisas y he recibido una acogida muy receptiva y le agradezco de corazón. No es verdad que la ciudadanía canaria se mantenga distante o ajena a la urna que nos espera el domingo 9 de junio, que es una urna europea en la que ejercemos nuestra ciudadanía europea y elegimos el Parlamento Europeo directamente electivo por sufragio universal que nos representa y nos pertenece. Cada rosa que entrego es una persona que sabe que el domingo tenemos una cita con la urna, lo sabe ya, y algunos me dicen incluso que ya han votado por correo y que lo tienen absolutamente claro. Por tanto, claro que sí, que todos somos conscientes de que Canarias es Europa y los canarios somos europeos de cuerpo entero y de pleno derecho y no estamos por detrás de ninguno. Pero además, yo explico que Canarias tiene una posición única en el derecho europeo. Es la única comunidad autónoma, la única región mencionada por su nombre en lo que podemos llamar la Constitución Europea, que es el Tratado de Lisboa. Efectivamente somos región ultraperiférica, junto con 2 regiones insulares portuguesas y 6 francesas. Pero créame que no es fácil defender las singularidades de las regiones ultraperiféricas. Era más fácil cuando España se adhirió, porque había 3 países principales, España, Portugal y Francia, de 12, que teníamos regiones ultraperiféricas. Ahora llegamos a ser 28 y ahora somos 27. Es más difícil porque además hay muchos Estados miembros que tienen regiones insulares, Croacia, Grecia, miles de islas, y reivindican protección para ellas, pero nosotros reivindicamos la base jurídica especial que permite no solamente exceptuar la aplicación indistinta del derecho europeo en las regiones ultraperiféricas, sino adoptar medidas específicas para compensar su insularidad y su lejanía, y lo hemos hecho, abrazo partido. Yo he sido decisivo para exceptuar a Canarias de la temporización, es decir, del marco temporal de la descarbonización de la economía y de su conectividad aérea y marítima, que es un objetivo ineludible y hay que saberlo, porque es parte de la lucha de la Unión Europea por ser campeona contra el calentamiento global. Y el calentamiento global es real y nos importa detenerlo, nos importa frenarlo y mitigarlo. El objetivo es ineludible y, sin embargo, lo que se ha exigido al resto de la Unión Europea no se le exige a Canarias, en modo que lo que hace la Unión Europea también, porque hemos luchado muy duramente por ello, es financiar enteramente la transición del queroseno, que es muy altamente contaminante, hacia energías limpias, también para el tráfico aéreo y marítimo. Eso es defender las regiones ultraperiféricas, como por supuesto mantener la partida del llamado POSEI, que es la ayuda al sector primario, y que la ayuda al plátano se mantuviese intocada incluso en lo peor del Tajo Gaite. Cuando la producción de plátano se desplomó a cero como consecuencia del volcán, la ayuda continuó viniendo invariable. ¿Cree que es fácil? No. Ha sido un esfuerzo muy difícil, convencer a mucha gente al mismo tiempo. Y créame que ese ha sido un esfuerzo compartido, porque somos varios los eurodiputados y eurodiputadas nacidos
o residentes en regiones ultraperiféricas que nos ponemos en común en distintos grupos parlamentarios para ejercer esa influencia. Yo me comprometo absolutamente a continuar haciendo en los próximos años. Ya que habla del sector primario, señor Aguilar, de vuelto han salido a las calles esta misma semana agricultores y plataformas quejándose quizás de que Europa les sigue dando la espalda. Se habla de una maraña burocrática, de esa competencia con terceros países. ¿Cómo se puede trabajar desde Europa por solventar quizás los problemas que atraviesa el campo? El Gobierno de España ha sido principal a la hora de escuchar y acompañar las demandas de los agricultores, ganaderos y pesqueros españoles en el conjunto de la Unión Europea. Hay que saber que la política agrícola común es 1/3 del total del presupuesto de la Unión, 400.000 millones de euros. Al principio, cuando la Unión Europea arrancó, llegó a ser hasta el 50%, pero lógicamente en la medida en que hemos ido extendiendo nuestras ambiciones y diversificándolas, la política agrícola común se ha puesto más difícil. De hecho, hay muchos Estados miembros que no tienen ninguna agricultura, no tienen ningún interés en mantenerla, pero España siempre ha defendido su mantenimiento robusto. Y efectivamente en la agricultura, en la ganadería y en el sector pesquero hay problemas que tienen que ver con la atomización de la oferta, que tienen que ver con la garantía de su rentabilidad y sostenibilidad, que tienen que ver con el envejecimiento y consiguientemente la necesidad de reverdecerla demográficamente y garantizar su proyección hacia el futuro, y tiene que ver también con la competencia desleal. En modo que a todos esos frentes hay que hincarles el diente y los socialistas estamos absolutamente comprometidos con ello. Pero además el ministro Planas ha conseguido en el Consejo de Agricultura de marzo reducir esas cargas burocráticas, esa llamada carga administrativa consistente en la dación de cuenta a través de un cuaderno digital para aligerarlo y extender los periodos en los cuales se puede informar de cómo se está gestionando una pequeña producción. Pero un objetivo distintivamente socialista es que las ayudas no lleguen solo a los grandes productores, sino se repartan equitativamente también entre los pequeños y medianos productores. Esos son desafíos del sector primario y desde luego cuentan con los socialistas para ello. Somos defensores de la política agrícola común y queremos su reparto equitativo y social en el conjunto de los pequeños y medianos productores, además de garantizar la sostenibilidad y rentabilidad a través de la cadena alimentaria que hemos aprobado en España, precisamente para asegurar que existe una proporcionalidad entre el precio de la producción y aquel que luego se refleja finalmente en el supermercado. Hoy nos levantamos con titulares que hablan de nuevo de la tragedia de nuestras aguas, del fenómeno migratorio, señora Aguilar. 675 personas allí rescatadas, entre ellas un fallecido, 12 cadáveres que se han tirado al mar. Bueno, recientemente se ha aprobado ese pacto de migración y asilo. ¿En qué se podría mejorar ese pacto? ¿Cree que es beneficioso tal y como está para Canarias? Es beneficioso para Canarias y créame que no ha sido fácil. Una vez más, he trabajado denodadamente y aquí he sido negociador principal porque he presidido todos estos años en el Parlamento Europeo la Comisión Legislativa de mayor espectro de competencias del Parlamento Europeo: libertades, derechos, justicia e interior, que comprende, entre otras muchas materias, la legislación sobre migraciones y asilo. Y le digo con toda claridad, migraciones y asilo hace años que constituyen el asunto más divisivo de la Unión Europea. Divisivo geográficamente. Créame que la perspectiva y las prioridades de los bálticos son muy distintas a la de la Europa del Sur. Y del mismo modo que yo explico en Estonia o en Lituania que el hierro existe, es bueno que se sepa que este asunto es divisivo. Lo es ideológicamente, no es la misma la visión de la ultraderecha reaccionaria, xenófoba, que la visión progresista, comprometida con el derecho internacional humanitario. Pero hemos conseguido, con todas las dificultades, construir una mayoría proeuropea. Fracasamos en la legislatura anterior a pesar de que el mandato del Tratado de Lisboa es un sistema de migraciones y asilo regido por leyes europeas sobre la base de la responsabilidad compartida y la solidaridad obligatoria, pero finalmente lo hemos conseguido y hemos establecido un conjunto de leyes europeas. Son nada menos que 8 reglamentos, que para que todo el mundo lo entienda, son 8 leyes europeas directamente obligatorias para los Estados miembros, que por fin ponen orden en la situación de la que venimos, que califico desde hace años como inaceptable, insostenible e injusta. Injusta desde luego con Canarias. Y es bueno para Canarias que haya un mecanismo obligatorio de realojamiento después de operaciones de salvamento y rescate, porque eso lo ha venido urgiendo Canarias mucho tiempo. No solo Canarias, Lampedusa, al sur de Italia, y las islas griegas. No puede ser que las personas rescatadas en la mar sean atendidas con cargo a los recursos de una región exterior de frontera por su proximidad, sea el continente africano, en el nuestro, a la cornisa noroccidental africana, en la ruta atlántica, que es la más mortífera. Pero es bueno que nos escuchan sepan que las personas rescatadas en la mar
se embarcaron no por divertimento, no fue un experimento. Arriesgaban la vida y lo sabían, y muchas la pierden en el empeño. Y cuando se van al fondo del mar, saben que eso podía pasarles, y aún así mueren pensando, tenía que intentarlo. Tal era su desesperación en origen. Por tanto, sigue siendo un desafío para la Unión Europea. Primero, un mecanismo europeo de salvamento y rescate. Segundo, combatir conjuntamente el modelo de negocio de las organizaciones criminales, de tráficos ilícitos y explotación de personas. Y tercero, abrir vías legales y seguras. Ese es el gran desafío para la próxima legislatura. Pero el pacto que hemos conseguido es mejor que nada. Lo afirmo con claridad, con sus limitaciones, y se pueden entender a esa escala, cuando estamos negociando en un Parlamento Europeo de 700 escaños con 8 grupos parlamentarios, 3 de ellos a la extrema derecha del PP, créame que no es fácil conseguir una mayoría proeuropea, y la hemos conseguido, marginando, por supuesto, esa extrema derecha del PP intratable, absolutamente xenófoba y con un discurso de expulsión de todos los inmigrantes, si es que no de levantar muros o sacar la armada para que se ahoguen en el mar. Ese es su discurso y hay que saberlo. Esa es la amenaza con respecto de los valores europeos que yo defiendo denodadamente. Pero hemos construido una mayoría proeuropea que por fin pone responsabilidad compartida y una solidaridad obligatoria con regiones de frontera. Y eso es mejor que nada. Haber acabado la legislatura con un fracaso hubiese sido fuel, hubiese sido gasolina para el discurso de la extrema derecha. Prácticamente hubiera sido como reconocer que la Unión Europea, por más que se emplee a fondo, por más que emplee energía y años de negociación, al final no es capaz de aprobar las leyes que había prometido. Lo hemos conseguido, eso es una buena noticia, pero no es el fin de la historia. Tenemos que continuar trabajando en la próxima legislatura. Bueno, en Canarias se reabre de nuevo el debate del modelo productivo que queremos, señor Aguilar. ¿Qué planteamiento hace su partido respecto hacia dónde debe caminar la economía canaria, el sector turístico y también esa convivencia con la falta de vivienda que usted lo nombraba antes? En todas las legislaturas se adopta una estrategia de regiones ultraperiféricas y, por supuesto, quienes residimos en regiones ultraperiféricas nos empleamos a fondo en ellas. Y claro que insistimos en la diversificación de su economía. Economía azul, investigación biomarina, Plocán, con 50 millones de euros. Investigación aeroespacial, Instituto de Astrofísica de Canarias, con financiación europea masiva. Investigación aplicada, economía verde, sostenibilidad, energías renovables, incluso sostenibilidad turística, financiada con fondos europeos. Eso es Europa en Canarias, en las regiones ultraperiféricas y, en definitiva, un horizonte de economía circular en que, a través del tratamiento de residuos y el correcto manejo de nuestros recursos, seamos capaces de preservar este paisaje precioso. He viajado por todas las islas estos días de manera vertiginosa. Las conozco desde hace mucho tiempo, he nacido aquí. Y nunca deja de asombrarme su belleza, deslumbrado. Lo que es viajar de La Graciosa a La Palma, un día y al día siguiente estar en El Hierro y al día siguiente estar en Fuerteventura. Todas las islas son maravillosas, pero tenemos que preservarlas, porque si no las preservamos no tendremos nada que ofrecer a quienes nos visiten. Y además no podremos vivir nosotros como hemos vivido y como hemos querido vivir hasta ahora. Por tanto, es imprescindible tener una estrategia. Y esa estrategia pasa sin duda ninguna por hincarle el diente a la cuestión de la vivienda, que es lo que proponemos los socialistas. Pilar social, robusto y capítulo de vivienda, con movilización de fondos estructurales de recursos y de cohesión para generar un parque de vivienda pública de compra y de alquiler. Intervenir los fondos de inversión y los fondos buitre con derecho europeo para que no puedan ser grandes tenedores. Además de, por supuesto, estar en disposición de contemplar cualquier medida de protección del suelo, de protección del espacio natural y de restricción del acceso a la vivienda que no sea discriminatoria ni incompatible con el derecho europeo, porque en esta campaña hemos escuchado algunas tonterías características de quien suele decir muchas tonterías para eludir su responsabilidad. El Gobierno de Canarias arrancó esta legislatura suprimiendo el impuesto de sucesiones y donaciones, lo que significa que una gran fortuna que herede 12 pisos, todos los puede poner en alquiler vacacional, en alojamiento turístico, sin pagar impuestos por ello. Y en Canarias hay miles y miles y miles de pisos vacacionales, de alojamientos turísticos no declarados. Hay que saberlo y eso le corresponde al Gobierno de Canarias. Esa es su responsabilidad, porque de los recursos fiscales que de ahí se devenguen puede generarse un esfuerzo de vivienda social. Y luego, por supuesto, una ley de residencia que no sea incompatible con el derecho europeo. Le tengo que interrumpir porque le queda solo un minuto para dirigirse a los posibles electores de su partido para que acudan a las urnas el futuro domingo, el próximo domingo 9 de junio. Y yo se lo agradezco enormemente y le agradezco a las canarias y canarios que nos escuchan o que nos ven en este minuto que vayan a votar el 9 de junio, porque va en ello la ciudadanía europea que nos pertenece y es el Parlamento que les representa directamente. No permitan que el Parlamento se
forme ni distribuya sus escaños sin su voto. De manera que el primer mensaje es participación, porque realmente nos importa. Ese Parlamento legisla sobre tus derechos, legisla sobre tus recursos, legisla sobre tus esperanzas y las de tus hijas e hijos. Por tanto, votar el 9 de junio. Te pido el voto para el Partido Socialista, firmemente comprometido con una Europa orgullosa de su diversidad, una Europa respetuosa, que te respeta, procesa tus demandas, te escucha, pero sobre todo garantiza el respeto que nos debemos en la convivencia en una Europa tan diversa, en una Europa tan extensa, en una sociedad abierta. Claro que hay diversidad y esa diversidad merece respeto. Por tanto, no permitas de ningún modo que se multipliquen los escaños de quienes galopan el discurso del odio que ellos mismos propalan y luego lo quieren explotar electoralmente, porque el discurso del odio es la negación de Europa. Te pido un voto para el Partido Socialista, que es el defensor del pilar social europeo. Respuesta a la educación, la innovación, la Unión Europea de la Salud, la Unión Europea de la Vivienda y una fiscalidad justa que permita con los recursos necesarios la Europa que tú mereces. Te pido que votes al Partido Socialista. Bueno, acaba su tiempo. Juan Fernando López Aguilar, candidato del Partido Socialista al Parlamento Europeo. Gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días, Canarias. Ha sido un placer hablar con ustedes, lo agradezco muchísimo. Buenos días.